videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy les voy a explicar cuál es la diferencia entre una fuente de tensión y una fuente de corriente. La mayoría de las fuentes que conocemos, tanto de continua como de alterna, son de tensión, ¿sí? Por ejemplo, una pila o una batería tiene determinada tensión continua. Una batería de auto tiene típicamente 13,6 volts de continuo. Y así siguiendo, ¿sí? Las fuentes de corriente son todo lo contrario a una fuente de tensión. Y ahora lo vamos a ver. Para explicarlo mejor, hablé con un amigo extraterrestre que tengo que me envió por Stargate una fuente de tensión perfecta y una fuente de corriente perfecta. ¿Qué quiere decir que es una fuente de tensión perfecta o una fuente de corriente perfecta? Quiere decir que entrega una determinada tensión finita, pero puede dar toda la corriente que le pidamos. Es decir, es una fuente de energía infinita. En el caso de la de tensión, da una tensión fija, y en el caso de la de corriente, entrega una corriente fija. Se preguntarán por qué la fuente de corriente está en cortocircuito. Bueno, como dije antes, las fuentes de tensión fija son todo lo contrario a las fuentes de corriente fija. Mientras que una se conserva desconectada, la otra se conserva siempre en cortocircuito. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente hace circular corriente todo el tiempo, mientras que la fuente de tensión mantiene la tensión todo el tiempo, ¿sí? Bueno, mi amigo me dijo, que el extraterrestre, que no haga el experimento, los dos experimentos que voy a hacer yo ahora. Pero como él sabía que yo los iba a hacer igual, lo que hizo fue mandarme una máquina del tiempo para volver atrás en caso de que algo salga mal. Así que ahí vamos. Primero encendemos la máquina del tiempo. Y ahora les voy a explicar qué pasa cuando ustedes ponen en cortocircuito una fuente de tensión perfecta. Ahí vamos. Bueno, por suerte la máquina del tiempo funcionó a la perfección y evitó que el universo fuera destruido. Ahora vamos a hacer el segundo experimento. Vamos a ver qué pasa cuando yo abro una fuente de corriente. Ahí vamos. Bueno, como vemos, nuevamente la máquina del tiempo nos salvó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que la fuente de tensión perfecta, al ponerla en cortocircuito con un cable perfecto, haría circular una corriente infinita, lo cual evidentemente llevaría a la destrucción del universo. Por suerte para el universo, no existen las fuentes de tensión perfecta. Y en el caso de la fuente de corriente,
pasó lo mismo pero al revés. Al abrirla, lo que hizo la fuente de corriente es empezar a generar una tensión más y más y más y más alta hasta que hiciera de alguna forma circular la corriente nominal de la fuente, ¿sí? Es decir, que en realidad no pasaría lo que la explosión termonuclear que vimos recién, sino que lo que pasaría sería que empezaría a saltar, pasaría un arco voltaico entre un borne y otro y no habría forma ninguna de detenerlo, ni siquiera sumergiéndolo en el aceite más aislador que exista. Se preguntarán por qué nunca escucharon hablar de fuentes de corriente. Bueno, las fuentes de corriente en general no son naturales. Las fuentes de tensión sí son naturales porque cualquier unión entre dos elementos químicos muy probablemente forme una pila. Y ahí ya tenemos una tensión continua. Mientras que las fuentes de corriente en general son electrónicas y son del ámbito muy electrónico. No conozco a nadie que use fuentes de corriente excepto dentro de circuitos electrónicos ya soldados, digamos, ¿no? Es imprescindible, digamos, el uso de transistores en general para hacer fuentes de corriente. Las fuentes de corriente, al igual que la fuente de tensión, también pueden ser de continua o de alterna, ¿sí? Un uso de las fuentes de corriente es en este dispositivo, que no es otra cosa que un cargador de pilas y o baterías. ¿Se habrán preguntado alguna vez cómo hace para cargar de igual forma pilas de 1,2, ¿sí? Que serían 2,4, o baterías de 9? Muy simple. En vez de tener una fuente de tensión adentro, tiene una fuente de corriente, con lo cual me interesa mucho la tensión de la batería mientras se mantenga en determinado rango. Lo que importa es la corriente, y si la batería está descargada le va a hacer pasar la misma corriente que si la batería está cargada. No le interesa, ¿sí? Porque es una fuente de corriente. Como les digo, no van a encontrar fuentes de corriente ni siquiera en los libros de electricidad. Son cosas extremadamente electrónicas. Si ustedes quieren tener una idea de cómo es una fuente de corriente de, por ejemplo, 1 ampere, simplemente imagínense una fuente de tensión de 1.000.000 de volts y pónganle en serie una resistencia de 1.000.000 de ohms. Entonces van a tener 1 ampere, ¿sí? Ahora, si yo en serie con eso le pongo, por ejemplo, 5 ohms, 10 ohms, 100 ohms, 1000 ohms, lo más probable es que la corriente sea aproximadamente de 1 ampere. No le interesa la resistencia que yo le ponga, lo importante es que la corriente que circule sea siempre la misma. Por eso no hay que abrir la fuente de corriente, porque van a tener instantáneamente 1.000.000 de volts. ¿Me explico? Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Esto en realidad no es una fuente, esto es una teatralización. Esto es en realidad un cilindro metálico, y esto es una batería vieja. No tengo ningún amigo extraterrestre. Les mando un abrazo.